la iglesia es una santa católica y apostólica. Esas notas que son características de la iglesia podrían de alguna forma verse opacadas o afectadas. Todo, digamos, o lo que a veces se denomina como una apostasía, como una renuncia a la fe, o incluso, no sé, el cisma de Oriente, ¿eso mancharía esas notas de la iglesia o ella permanece incólume a pesar de esos errores, digamos, de los hombres? Pues como tú bien dices, la apostasía o las herejías es fruto de errores de los hombres. Pero la iglesia, no, o sea, realmente la iglesia no se ve afectada porque la iglesia siempre va a estar ahí. O sea, la iglesia es anterior a todas las herejías. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, ¿no? Como dice en un texto el apóstol San Juan, ¿no? Entonces, Jesucristo, ¿vale? Funda la iglesia y promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que habrá apostasía, habrá herejías, pero la iglesia no va a desaparecer. Yo os daré un paráclito para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Prometió que el Espíritu Santo siempre guiaría a su iglesia. Es decir, no puede haber una apostasía si la iglesia tiene la promesa de Jesús de que va a ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo a Jesús un mentiroso. Si nosotros creemos que en algún momento pues esa iglesia que Jesús fundó desapareció, ¿no? Como pueden decir los adventistas, lo pueden decir los mormones, los testigos de Jehová, ¿no? Que son restauracionistas, que dicen que la verdad se perdió y ellos han restaurado, ¿no? Esa supuesta verdad, esa supuesta iglesia. Pues eso es mentira, porque si la verdad se perdió, entonces Jesucristo vino a perder el tiempo, porque estableció una iglesia que se iba a corromper, que se iba a perder a los 200 años y al final acabó mintiéndonos porque no nos dejaría el Espíritu Santo, no estaría siempre con nosotros y además, otra cosa, si nosotros leemos en Hechos 20:28 y de tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, bueno, en algunas traducciones dice como obispos, para que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Es decir, que la iglesia es adquirida, nace en la cruz con la sangre de Jesús. Si realmente esta iglesia se pierde en el tiempo porque acaba siendo pasto de las herejías o de la apostasía de la gente, al final el sacrificio de Cristo es nulo, porque ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué va a adquirir una iglesia que luego se va a perder? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces esta gente que habla de que ha habido una apostasía en la iglesia, lo que están diciendo es que Jesús murió por nada, básicamente porque nos ha dejado, dejó una iglesia que luego con el paso del tiempo acabó desapareciendo, ¿no? Y no tendría ningún sentido entonces para que Jesús haya venido aquí a la tierra. De hecho, en la teología se enseña que la iglesia nace en la cruz, desde la cruz. Luego ya en Pentecostés se les da el don del Espíritu Santo y todo esto, la valentía para que vayan a predicar a todas las naciones. Pero el nacimiento de la iglesia y los sacramentos se produce en la cruz, ¿no? En la cruz de Cristo, cuando Él es crucificado y muere. Una de las cosas, don Jesús, que está en medio de eso, de ese restauracionismo, de los testigos de Jehová, por ejemplo, y esas cosas, es que ellos van a tentar, y Lutero al final dice que él más que, porque algunos entienden como que la reforma pudo haber sido buena, pero él al final, Lutero dice, yo estoy realmente es contra el Papa. O sea, ese punto de unión entre los cristianos, entre los católicos, que es el sumo pontífice, es impugnado. Bien, claro, siempre ha sido un tema de debate, ¿no? El tema del primado petrino, ¿no? En la iglesia, ya como tú bien dices, desde el cisma de 1054 con los ortodoxos, bueno, pues ellos consideraban que el Papa era el primero, pero entre iguales, simplemente un título honorífico, no le daban un primado de jurisdicción, un primado de poder, ¿no? Como nosotros le damos al Papa, ¿no? Pero realmente, claro, para entender esto, habría que decir, bueno, pero ¿esto fue así en los primeros tiempos de la Iglesia
o es un invento posterior, ¿no? Y hace 600, 700 años después, el Papa empezó a tener ese poder. Bueno, pues como vamos a ir viendo, el Papa, el primado de Pedro, siempre se puede encontrar en la Iglesia. Lo vamos a encontrar primero en Mateo 16, del 15 al 19, ¿no? Que es la primera de las citas. Dice él dice, ¿vosotros quién decís que soy? Aquí está preguntando Jesús a los apóstoles, ¿quién dice que soy? Entonces, unos dicen, pues, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, Simón Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Los demás están callados, el único que contesta es Pedro. Entonces, a partir de ahí empieza un diálogo de Jesús con Pedro. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí está Jesús diciendo que San Pedro ha tenido una revelación especial de Dios para afirmar que Cristo es el Hijo de Dios. Y yo te digo a ti, o sea, Jesús le está diciendo a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Vale. Sobre este texto, muchos protestantes argumentan, bueno, pero es que el que aquí que la piedra es Cristo, no es Pedro, porque piedra hay Pedro, uno es masculino, otro es femenino. Bien, pero nosotros tenemos que recordar que Jesús habló en arameo. En arameo no había diferencia de género entre el masculino y el femenino. Jesús lo que dijo, tú eres Kefá, y sobre esta Kefá edificaré mi iglesia. Entonces, ahí no hay lugar a duda de que se está refiriendo a Pedro. Pedro es el fundamento sobre el que se edifica la iglesia y luego a él es al que le da las llaves del reino de los cielos y le da el poder de atar y desatar. Entonces, le da una autoridad específica, ¿no? Tener las llaves significa que yo tengo el poder, tengo el mandato supremo, ¿vale? Entonces no es algo que es el primero entre iguales, ¿no? Porque los demás no van a tener no son ese fundamento, ni tampoco van a tener esas llaves para atar y desatar que sí le ha prometido a San Pedro Jesús. Otro texto también muy importante es el texto de Juan 21 del 15 al 19, ¿no? En este texto encontramos cómo Jesús le dice a Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Y le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Le vuelve a decir por segunda vez, Simón, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y dice Jesús, apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, Jesús le pregunta a Simón Pedro 3 veces si le quiere. ¿Por qué? Porque ya antes, y si recordamos un poco los momentos en los que Jesús estaba siendo juzgado, Pedro le había negado ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no? Entonces, por esas tres veces que le negó, son las 3 veces que le pide que le ame y que le confirme en la fe. ¿Y cuál es el mandato de Jesús? Muy importante, apacentar los corderos, apacentar las ovejas. No es lo mismo apacentar que pastorear, ¿vale? Apacentar quiere decir que tú les vas a dar de comer, les vas a dar alimento. O sea, la función que tenía San Pedro no solamente era pastorear como cualquier pastor de la iglesia, ¿no? Como puede ser un obispo o puede ser un sacerdote. No, es también dar alimento, es decir, alimentar con la doctrina correcta, con la doctrina de la fe, enseñar lo que tienes que creer y lo que no tienes que creer, que al final es alimento para tu alma, ¿no? Un alimento espiritual, está diciendo. Y luego habla de ovejas y corderos para abarcar ahí a todos, tanto a los cristianos más débiles como a aquellos cristianos que ya están más formados, ¿vale? El tercer texto sería Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido poder zarandearos como el trigo a todos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Este texto es muy significativo porque Jesús lo que está diciéndole es que Satanás pide permiso para zarandear la fe de todos los discípulos. A Jesús no le interesan todos los demás discípulos, el único que le interesa es Pedro. Y él ora por Pedro para que ejerza la función de confirmar en la fe, ¿no? La función que tiene el Papa es confirmar en la fe a los
obispos, a los sacerdotes, a los católicos en general, ¿no? Entonces no es un primado simplemente honorífico, porque un primado honorífico no te confirma en la fe. El que te confirma en la fe es que está por encima tuyo y te confirma esto es lo que tú tienes que creer, ¿no? Entonces, eso es específicamente lo que Jesús quería con San Pedro. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la historia de la Iglesia, encontramos, por ejemplo, en la epístola a los Corintios de Clemente de Roma, que dice así: pero si algunas personas son desobedientes a las palabras dichas por él, por medio de nosotros, que entiendan bien que se están implicando en una transgresión y peligros serios, mas nosotros no seremos culpables de este pecado y pediremos con insistencia en oración y suplicación que el Creador del universo pueda guardar intacto hasta el fin el número de los que han sido contados entre sus elegidos en todo el mundo mediante su querido Hijo Jesucristo, por medio del cual nos ha llamado de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al pleno conocimiento de la gloria de su nombre. Claro, Clemente en Roma está escribiendo a los corintios y les está diciendo que no pueden desobedecer sus palabras. ¿Qué tiene que ver un obispo de Roma con la iglesia de Corintio? Bueno, pues tiene que ver porque es el sucesor de San Pedro. Entonces, los cristianos de Corintio tienen que obedecer las palabras de San Clemente Romano. Luego encontramos, por ejemplo, un poco después en el texto contra las herejías, en el libro 3 de San Ireneo, ¿vale? Donde se da pues el primer listado de sucesores de San Pedro. A Clemente sucede Evaristo, Evaristo Alejandro y luego Sexto, a partir de los apóstoles fue constituido Sisto. Enseguida Telésforo, el cual también sufrió el martirio, siguió Higinio, después Pío, después Aniceto. Habiendo Sotero sucedido a Aniceto, en estos momentos Eleuterio tiene el 12º lugar del de los apóstoles. Por este orden y sucesión ha llegado hasta nosotros la tradición que inició los apóstoles, y esto muestra plenamente que la única y misma fe vivificadora que viene de los apóstoles ha sido conservada y transmitida en la iglesia hasta hoy, ¿vale? Pues San Ireneo ya nos está dando hacia el año 160 el listado de papas, ¿vale? Que en su momento pues había habido hasta 12 papas, hasta el 12º, que era Eleuterio, que era el papa que vivía en los tiempos de San Ireneo. Y también dice que gracias a esta sucesión ininterrumpida, pues se está conservando la fe, ¿no? Entonces, el invento de que hay papas en Roma o hay un primado de Pedro no es un invento reciente. Ya desde los primeros tiempos de la Iglesia se creía en esto. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.